اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada. Estábamos viendo que para las personas que van al paraíso, las personas que hacen el bien, los distintos grupos, Sabiqun, Al-Yamin, los adelantados, los de la derecha, hay distintas bendiciones. Y estuvimos describiendo algunas de las bendiciones, por ejemplo, de las uríes o de los palacios y demás, y de los saludos de Dios. Cuando acá aludimos a Salamun qawlan min Rabbir Rahim o Masalan Salamun min Rabbil Alamin, los ángeles dicen la paz del Señor de los universos o la paz del Señor misericordiosísimo, dijimos que la experiencia, digamos, de recibir el saludo de Dios directamente es una cosa indescriptible, muy superior a todo el resto de los placeres que se experimentan en el paraíso, de modo que son opacados todos los placeres que son en sí enormes y que son en sí indescriptibles por el saludo directo de Dios a los creyentes, tal como describieran el profeta estos placeres y estas cuestiones de la otra vida. Vamos a ver también que está para aquellos que hacen el mal los castigos también, no es que sean solamente bendiciones. La cuestión es que algunos orientalistas, cuando analizan el tema del Islam, ustedes quizás hayan leído o pueden llegar a leer que en la idea de algunos orientalistas que analizan algún aspecto del Islam y no conocen en profundidad el Islam o se topan con algo, digamos, como si yo, por ejemplo, estudiara el cristianismo y veo que en un lugar, digamos, se hace toda una procesión en base a una persona que después se la pone en una cruz y qué sé cuánto, y creo que yo en base a eso hago todo un análisis del cristianismo cuando en realidad estoy conociendo una manifestación muy particular, muy acotada y por supuesto muy distante del ejemplo de Jesús y todo lo que él predicó y todo lo que representó y demás, y todo lo que representa el cristianismo en general. Bueno, algunos orientalistas han tenido una idea o sesgada o directamente ignorada, digamos, del resto o de la totalidad y de la profundidad del Islam, y qué es correcto, qué no, qué es islámico y qué es aparentemente islámico, y han sostenido que el Islam es una religión muy simple de los árabes, gente con poca cultura, cuando en realidad todos sabemos que los árabes, gracias al Islam, pasaron de ser un pueblo marginal a ser, digamos, cabeza de una gran civilización en el Islam. Y después tuvieron sí su decadencia, no todos, pero muchos de ellos, y hoy en día estamos en otra fase del desarrollo de la civilización islámica que no vamos a entrar ahora en eso. Lo cierto es que para algunos sostenían que el Islam era como una cuestión muy elemental, no era una cuestión refinada en lo místico, en el amor, en las cuestiones espirituales, sino que era bastante, digamos, elemental, placeres, digamos, mundanos, de gente no muy refinada en materia de educación y de placeres más intelectuales y espirituales más puros. Pero esto no es para nada correcto. Para aquel que estudia el Corán en detalle o la vida del profeta, verá que hay un refinamiento místico muy fuerte, muy grande, y hay grandes místicos, y hay verdades espirituales y refinamientos éticos muy elevados, y máximo, digamos, en el ejemplo del profeta y su familia, pero también en otros grandes creyentes a lo largo de la historia. De modo que acompañando a estos placeres más, si se quiere, para personas más comunes o más ordinarias en el sentido de lo común, digamos, de la gente que no tiene un trabajo espiritual muy grande, muy fuerte, lo cierto es que acompañando todas las bendiciones materiales que describe el Corán, aunque dice que no son, digamos, las bendiciones de este mundo son un pálido reflejo de aquellas, como vimos ya muchas veces, lo cierto es que también a la par de ellas aparecen, digamos, lo que es la satisfacción de Dios en el paraíso, los saludos de Dios, las enseñanzas de Dios, la proximidad de Dios, como elementos, como, digamos, momentos que son
muy superiores a todas las bendiciones paradisíacas descritas con detalle en algunos versículos del Corán o en algunos dichos proféticos. Muy bien, nosotros tenemos que estas bendiciones espirituales, vamos a dar un pantallazo rápido. Algunas, por ejemplo, aluden a lo siguiente: al poder que Dios le otorga al creyente que ingresa al paraíso, una categoría ontológica, un ser muy desarrollado. Dijimos muchas veces el ejemplo del feto en el vientre materno con relación a la vida adulta y fuerte de un hombre en el mundo, pero todavía esa es una diferencia que de alguna manera nos conocemos todos, que hay una diferencia muy grande entre lo que es el espacio del vientre y lo que va a ser el mundo al que nace el ser humano, pero la relación de este mundo en relación al otro mundo es todavía mucho más grande, la diferencia, y entonces el poder que le otorga, el poder del ser que le otorga a los hombres, a los seres humanos más allá de este mundo, es en sí una gracia de Dios extraordinaria. El más bajo de los niveles del paraíso, la gente tendrá, dice allí algunos dichos, 80.000 servidores. Estos son números que no hay que detenerse tanto en la cifra exacta, sino de alguna manera mostrar la grandeza, la majestuosidad. En distintos niveles del paraíso, que tiene distintos niveles, la distancia entre cada uno son de 70 años de camino, dijo el profeta, para explicarle a la gente simple, digamos, un poco las diferencias. Y el último de los niveles del paraíso es en relación a este mundo incomparablemente más grande y más real y más extraordinario, y todas sus bendiciones son incomparables. Esta tierra que, digamos, por ejemplo, hay un dicho que dice al creyente se le otorgará una corona de piedras preciosas, porque todas estas cuestiones que nosotros vemos de los monarcas, de los reyes y demás, de alguna manera está en la fantasía del ser humano llegar así a un grado de reconocimiento y de majestuosidad y de obediencia y de autoridad y de pompa y demás. Si no fuera que de alguna manera el ser humano son valores, por supuesto, cuando no están acompañados de verdad, de veracidad, de justicia, de ética y demás, son deformaciones, como todos sabemos, pero hay algo, digamos, en el alma humana de ese deseo de grandeza, digamos así, que se manifiesta, digamos, exteriormente con estos palacios y estas pompas y estas riquezas y demás. Efectivamente, en el día del juicio las cuestiones son reales y tienen que ver con el desarrollo espiritual y moral de las personas. Y los premios o las pompas son reales también y son bellas y justas y benditas. No tienen que ver con las pompas de este mundo que a veces los tiranos se autoengalanan con ellas. Y los más creyentes están en las mazmorras, digamos, están en los sótanos de esos palacios siendo torturados. Bueno, esto es una desviación, obviamente, de algo que de alguna manera está en la creación de Dios y en el anhelo del hombre, y que en el último de los grados del paraíso, decíamos, una de las piedras preciosas que adornan esta corona espiritual o material, digamos, pero del otro mundo que le concede Dios a los creyentes o los ángeles le colocan, todas las piedras preciosas de todas las coronas, de todos los sultanes, de todos los reyes, de todos los emperadores de este mundo, no se comparan con una sola de esas piedras que hay en la corona de un creyente en ese día del juicio. Dice el reino de Salomón con toda su grandeza, miles de sillas de oro y todos sus palacios de cristal, de modo que Balquís, la reina de Saba, cuando entra al palacio de Salomón se recoge el vestido creyendo que se iba a mojar de tal pureza de cristal que estaba sobre el mar, el palacio edificado de Salomón, de modo que parecía que se iba a mojar, de una belleza extraordinaria, pero siempre en el marco de las cuestiones de este mundo. El profeta Salomón tenía a su servicio hombres, genios, animales y, se dice la tradición profética y el Sagrado Corán, habla de cómo Dios le había otorgado el dominio de los vientos. Él viajaba, por ejemplo, de día a la mañana iba a Irak, a la tarde iba a Egipto, al otro día iba, supongamos, o el mismo día iba a distintas comarcas lejanas, el Yemen, etcétera, y se trasladaba así, digamos, una cosa majestuosa para la época y majestuosa hoy en día inclusive.
De modo que este reino no alcanza, digamos, el nivel más bajo del paraíso. Este reino mundanal del profeta Salomón, dice, no alcanza el nivel más bajo del paraíso. Dios dará al creyente, dice, 700 veces. Hay cifras aquí también, digamos, que hablan de la majestuosidad, de las bendiciones de la tierra y también de la comparación siempre que se hace entre todos los imperios de la tierra no son sino un grano de arena, una gota del mar de la vida paradisíaca, etc. Lahum fiha ma yasha'un, dice el Corán. En ello, en el paraíso tendrán lo que desean. Aquí, en este mundo, el más grande de los emperadores, el más grande de los monarcas, sultanes o el más grande de los poderosos no tiene todo lo que desea. Tiene mucho, sí, seguramente lo que desea, pero inclusive sus deseos están también limitados por las posibilidades que tienen. Pero allí en el paraíso no hay esas limitaciones. La bendición espiritual, ya dijimos del ikramu rabbul alamin, o sea, cuando Dios honra a sus huéspedes, los habitantes del paraíso, es una cosa realmente extraordinaria y también incomparable. Otra de las cuestiones espirituales son los incrementos del conocimiento de las virtudes. En el paraíso también hay enseñanza. Los creyentes se juntan bajo el árbol de Tuba, el árbol de la felicidad, cuyas ramas, digamos, alcanzan todas las moradas del paraíso y le otorgan frutos y le otorgan sombra y le otorgan bendiciones, y el árbol mismo también es una bendición. Y digamos, en el paraíso los creyentes se juntan bajo ese árbol a escuchar las enseñanzas proféticas de Dios, de las virtudes, de los conocimientos, de las cuestiones, digamos, espirituales. Y esto, sin duda, esta reunión de los creyentes en sí es una bendición. En este mundo los creyentes cuando se juntan es luz, es virtud, son, digamos, planes para hacer el bien, para resistir el mal, para aprender, para purificarse, para adorar a Dios, para recordar, agradecer, etcétera, y todas obras de bien. Así, en el otro mundo también, la reunión de los creyentes son reuniones extraordinariamente espirituales. Faqbel ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Dice, serán enfrentados unos con otros los creyentes y yatasa'alun, y se preguntarán. Por ejemplo, se preguntarán por las cosas del mundo, o se preguntarán por las cosas del otro mundo, o se preguntarán por los conocimientos más sutiles de los conocimientos divinos. Yasaluna anil ma'arif wal fadal. Dice el Imam Sadiq acerca de esta ley, la interpreta diciendo que lo que preguntarán serán de los ma'arif, de los conocimientos superiores, de los fadal, de las virtudes éticas y demás. Cada uno, de acuerdo a su capacidad, va a ser colmado de estas bendiciones. Otra de las bendiciones paradisíacas espirituales, los visitantes o los huéspedes de los profetas. Los creyentes van a ser en el paraíso huéspedes de los profetas. En el día, por ejemplo, sábado, los creyentes se reúnen con el padre Adán en el Jannatul Khuld, en el paraíso eterno, digamos así, que es un grado de paraíso. El domingo con Noé en el Jannatul Na'im, el jardín de las delicias, ahí, digamos, el domingo es el día de Noé. El martes el día de Musa o de Moisés, Darus Salam, en la morada de la paz. Otro grado y otros, digamos, estadios del paraíso superiores. El miércoles con Jesús en el Jannatul Adn o el Edén, que dicen en español. El jueves el profeta Muhammad el Sadrul Muntaha en el loto de la linde que dice, o la linde del loto que dice en el Corán. En la linde del loto, un lugar también indescriptible por su elevación y su cercanía a Dios. Los profetas, los mártires, los veraces, los creyentes se reunirán allí y tendrán banquetes, tendrán, digamos, una fiesta espiritual de encuentro y de aprendizaje y de adoración y de cercanía de Dios y experimentación de las bendiciones de Dios. El día viernes es todos los hombres del paraíso son huéspedes de Dios. Y esto es realmente algo extraordinario. El Maqam al-Qurb, que se dice el lugar de mayor cercanía a Dios, de allí viene ese salam del Rabb al-Rahim, de parte de Dios, un salam, una atención directa de Dios a los creyentes, que también esto dice opaca a la tierra, de modo que, digamos, no se puede describir
la bendición espiritual que implica un saludo de esta naturaleza directamente de Dios. Los hombres dicen allí, permítenos Dios en éxtasis prosternarnos. Dios dice, no está aquí, digamos, aquí no es lugar de esfuerzos y de esto. Dios manifiesta una luz suya y los hombres caen prosternados, pero sin, digamos, de esfuerzo, sin una, digamos, caen de la experiencia que sienten, digamos, automáticamente los hombres caen en prosternación a Dios. Y hasta que, bueno, esto llega a su fin y Dios le dice, volved con las huríes, volved a vuestros lugares en el paraíso, pero los hombres piden quedarse, bueno, y allí hasta el próximo encuentro, dice, entre viernes y viernes, porque obviamente los días no son de, digamos, como nosotros los conocemos, sino que los días no hay sol y luna. Le preguntaron a un imán, vamos a ver, en un momento le preguntaron cómo es ese estado que no hay sol y luna en el paraíso. Y dijo, como el estado de la aurora, digamos, antes de que salga el sol, que es un momento del amanecer en donde todavía no salió el sol y todavía ya no se ve la luna. Pero bueno, lo cierto es que Dios sabe más. Lo cierto es que en este caso, dice, viernes y viernes hay 7.000 años de los años de la Tierra, pero todas son otras dimensiones y el ser humano experimenta allí toda otra forma de ser, que nos cuesta entender, como hemos dicho muchas veces, le costaría entender al feto en el vientre de la madre acerca de las delicias de este mundo y las posibilidades de este mundo. Imaginemos un viaje a la luna. ¿Cómo le explico yo a un feto lo que es la luna, lo que es un viaje, lo que es un cohete, lo que es...? Y sin embargo, estas son cosas mundanas que nosotros hemos percibido, pero que si nos lo hubieran dicho antes de nacer no lo hubiéramos creído reales ni posibles. Así es que, bueno, estas son informaciones que vienen de los profetas. Nosotros no podemos percibir, salvo percibimos que Dios existe, que el bien existe, que la perfección, digamos que estamos colmados en un mar de bendiciones y automáticamente también nos prosternamos y glorificamos a Dios, pero no podemos conocer las dimensiones del desarrollo de la creación en grados superiores, en grados espirituales más allá de este mundo material. Dios quiera que, inshallah, nosotros seamos de aquellos que están en estos mundos que describimos con la gracia de Dios y el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV es un grupo multinacional dedicado a la producción de contenidos basados en enseñanzas religiosas, así como también en temas culturales, morales, sociales, históricos, estilo de vida, familia, educación de los hijos, psicología y filosofía. Estos contenidos se publican en formato de videos, audios, fotografías, revistas y libros electrónicos. Para unirte a WhatsApp y recibir los temas y las publicaciones en forma gratuita, agrega a tus contactos nuestro número 54938-1539-0737 y envíanos un mensaje con tu nombre por esa misma vía.